Bienvenidos a la Feria del Libro. Desde la Dirección de Estrategias Culturales del Ministerio de Cultura y Turismo les damos la bienvenida a todos y a todas a esta entrega y a esta presentación de los premios del certamen Vendimia 2020. Agradecidos desde ya, sobre todo a la gran cantidad de participantes que mandaron sus trabajos. Contamos que más de 200 personas, escritores y escritoras, mandaron los trabajos para participar de este certamen Vendimia 2020, así que creo que a partir de eso ya el certamen ha sido un éxito, un certamen que tiene entidad a nivel argentino, por lo cual hacerlo, y es grato este momento de la presentación de los ganadores, si bien ya se hizo un pequeño videoclip en este formato virtual que nos ha condenado la pandemia por ahora y que nos estamos transformando y mutando como esta misma Feria del Libro. Pero bueno, acá estamos y quiero darle la bienvenida a los ganadores y a la ganadora. Contarles que los libros que han sido premiados están ya entrando a la imprenta, así que muy brevemente vamos a tenerlos en papel y vamos a tener la posibilidad de, como me gusta decir a mí, de olerlos, porque no hay nada más lindo que el olor de un libro recién salido de la imprenta. Así que, bueno, esa es la noticia, que ya estamos avanzando en eso, y ahora los voy a presentar. Quiero agradecer muy especialmente a Alejandro Frías, que Alejandro, voy a contar una infidencia, es algo que ya todos saben, es mi antecesor en el cargo acá en el Ministerio, y aparte de ser un viejo conocido mío hace un tiempo atrás, demostró en el traspaso de mando, si se quiere la expresión, una gran humildad y una gran generosidad para conmigo, que venía de afuera de la gestión pública, y parte de este certamen Vendimia, por no decir gran parte del certamen Vendimia, ha sido producido por él, así que era como lógico que estuviera, si bien ya no pertenece acá al Ministerio, Secretaría de Cultura, otrora, ahora Ministerio. El Ale ha sido el encargado prácticamente de que este certamen llegara a este puerto, así que agradecidísimo, Ale, por tu generosidad. Pusiste todo sobre la mesa, no te quedaste con nada, y fue muy valioso todo el aporte que has hecho en general y en particular en este certamen Vendimia. Así que pasamos a las obras ganadoras por categoría. En cuento, los jurados fueron Marta Castellino, Roque Grillo y Leandro Hidalgo, y el premio fue para Crónicas de la Tremenda de Fabiana Matt. Luego, en dramaturgia, los jurados Galo Bodoc, Daniel Fermani y Pablo Longo. El Río Posible fue la obra ganadora de Oscar Navarro, que bueno, hoy no está presente, nos avisó a último momento que está con un problema personal, así que le mandamos un saludo grande a Oscar desde acá y felicitaciones por este premio. En cuanto a infanto juvenil, el jurado estuvo compuesto por María Luz Malamud, Brenda Sánchez y José Luis Verderico. 40 formas de ser invisible fue la obra premiada de Omar Ochi. Y en novela, Andrés Cáceres, Pablo Colombi y Fabricio Márquez fueron los jurados del el libro ganador El mejor oficio del mundo, de Gonzalo Ruiz, aquí presente. Y por último, poesía, Sabrina Barrego, Fabián Almonacid y Gustavo Sonana fueron quienes eligieron la obra de Cecilia Restifo, Puntos de Contacto. Esos son los jurados y juradas y los ganadores y ganadoras del certamen literario Vendimia 2020. A todos ellos les felicito nuevamente, y bueno, ahora los dejamos con el co-anfitrión Alejandro Frías, que diga algunas palabras para luego escucharlos a ustedes. Sí, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con todos ustedes, un gusto verles las caras en esta época compleja después de haber leído sus libros, y no quiero dejar pasar la necesidad de agradecerte, Gustavo, por la invitación y por lo que acabas de decir. Realmente esas cosas que a uno no le parecen significativas, de repente se transforman en significativas
cuando por ahí la tradición es que quien se va deja el vacío y quien viene tiene que partir de cero. Entonces, algo que yo hice simplemente por el amor a la literatura, y por tener ciertas convicciones respecto de lo que significa la gestión pública, y que sea reconocido, te agradezco muchísimo. Después de tirarnos flores mutuamente con el Gustavo, pasamos a presentar las obras. Y lo que quiero decir es muy sintético. La verdad, me sorprendí con el libro de Fabián Amat. El personaje, Crónicas de la Tremenda, ya lo va a contar probablemente Fabián, surge el nombre a partir de una frase de San Martín, que se refiere con la tremenda, se refiere a las batallas y a la guerra que tiene que enfrentar. Y San Martín es un personaje complejo que uno no sabe para dónde lo va a agarrar cada uno de los autores. Y cuando me metí en el libro, me metí con esa duda y salí encantado, porque de lo que habla Crónicas de la Tremenda es de la gente común que siempre quedó al margen de la historia. Y Fabián la rescata a esa gente. Gonzalito, hemos compartido redacciones, por eso cuando vi su obra y el título de su obra, que de inmediato me remitió a García Márquez, dije, a ver si me nombra. Por suerte no me nombró. Es una obra fantástica, una gran novela para entender cómo funciona el periodismo en la actualidad y especialmente cómo funciona en los formatos online, ¿sí? Y qué significa ser periodista desde pasante, que es como entra este personaje, a ser personal de planta del diario, como termina la novela, ¿no? Con un montón de conflictos internos y colaterales. El libro de Omar me sorprendió porque lo acabo de decirlo también por otro lugar, no sé por qué lo decidió presentarlo en infanto juvenil y me gustaría que eso me lo resolvieras, Omar, me lo contaras, y no en cuentos, ¿sí? Porque perfectamente, más allá de que uno conceptualiza la literatura como un espacio de disfrute que no tiene por qué ser infanto juvenil, adulto y demás, digo, esas divisiones no deberían existir, más allá de la nominación a lo mejor para meterla en un nicho de compra o de venta. Es un libro que me sorprendió por cómo plantea esto de la invisibilidad, ¿sí? De querer ser invisible, necesitar ser invisible y a veces visibilizarse. Cecilia, se lo dije ya personalmente, no personalmente a través de esta virtualidad, y lo repito, me parece tu mejor libro, Cecilia, me parece de todos los que has escrito hasta ahora, me parece tu mejor libro por cómo te metes con lo cotidiano, lo amoroso cotidiano, el conflicto cotidiano con esos amores, ¿sí? Y, por ejemplo, me sorprendió mucho el poema de El viaje en el micro, ¿no? Después vos lo contarás. Un poema que hace referencia a sentarse madre e hija, a conversar o no, ¿sí? Conviviendo desde otro lado. Y otras cotidianidades como una película, sentarse delante del televisor, una foto, esas pequeñas cosas que nos construyen. Así que, Ceci, te lo repito, me parece tu mejor libro. Te lo voy a comprar. Y por último, no puede acompañarnos Oscar Navarro, que en la línea de la trilogía mendocina, El río posible, vuelve a meterse con temas muy complejos que tienen que ver con la violencia simbólica, física, organizacional, institucional contra las mujeres y los más desprotegidos. Lógicamente estamos hablando de un libro que se mete con la trata de personas, no vamos a poder profundizar en ese libro, en esa obra, en este momento, porque al no estar Oscar, pero quiero decir que es muy recomendable cuando la veamos puesta, cuando vean que está puesta, vayan a verla, porque se vuelve a meter, insisto, Oscar, a contarnos historias de los desprotegidos y las desprotegidas. Pero como esta es la presentación del libro, de los libros de ustedes, los voy a invitar a que cada quien haga un pequeño resumen de la obra ganadora del Vendimia. Empezamos, si te parece, por Fabián. ¿Cómo no? Vamos, Fabián. Bueno, fundamentalmente, como dijo Alejandro, la idea fue darle voz justamente a todos esos personajes anónimos que fueron el soporte,
todos los que dieron el bagaje para poder lograr la independencia de la América. Me llamó la atención un momento en un libro, un texto de Mitre que estaba leyendo, en el que nombraba que la gran parte del ejército de los Andes fue protagonizado por morenos, por pardos, por toda aquella persona, digamos, que no figura en los libros de historia. Todas esas personas anónimas que no tienen nombre y que dan su sangre, todo su sacrificio para lograr la libertad que ahora podemos gozar. A partir de eso fui elaborando distintos cuentos, algunos con más humor, otros con más dramatismo, en función de todos estos personajes. Inclusive de una mujer que tomó la historia de Dolores del Valle, la que peleaba, la morena esta que peleaba en el ejército de Belgrano, y creo un personaje femenino que tiene mucha fuerza. El cuento se llama Madre Patria, y es realmente un homenaje a toda la mujer anónima que apoyó en todo momento esta gran gesta que fue el Ejército de los Andes. En ningún momento se las nombra a ellas, desde las que bordaron el pabellón hasta las que trabajaron en la fragua con Fray Luis Beltrán, las que prepararon la ropa, los ponchos. En ella está resumido todo ese homenaje que quiero hacerle a la mujer americana. Bueno, y los demás son todos personajes, por lo general, como dije, miembros de los pueblos originarios, pardos, negros, criollos, guachos, o nacidos en la pobreza total, que fueron tomando su protagonismo. Son todos personajes ficticios, pero en el fondo hay un deje de realidad en todos ellos. Eso sería más o menos el resumen de lo que sería el libro. También que en el libro en ningún momento nombro una vez al general, como general San Martín, y a Fray Luis Beltrán, que era el que llevaba toda la fragua. Pero en sí, los seres históricos que figuran en los libros no aparecen en ningún lado. Eso sería más o menos el resumen. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta sobre el mismo. Ya enseguida te voy a hacer una preguntita, Fabián, respecto de tu obra, pero Gonzalito, si querés presentar tu obra. Bueno, El mejor oficio del mundo trata sobre justamente ese mundo que existe en las redacciones de los diarios y que muchas veces la gente no sabe o no tiene por qué saberlo. O sea, todos nos informamos todo el tiempo por diferentes medios, pero no sabemos qué hay detrás de la noticia o cómo se cocinan. Un poco era contar ese detrás de escena que existe en los medios. Y obviamente en esta época era inevitable también hacer foco en este cambio tan grande que está sufriendo la prensa gráfica, del paso del diario papel tan emblemático del siglo XX a este siglo XXI digital, y cómo los periodistas están tratando de adaptarse y cómo también el oficio va mutando a partir de esta bisagra enorme que estamos viviendo en esta época. Dentro de eso, obviamente, traté de sumarle humor a la novela, contarlo a veces en clave de humor, porque si no iba a meterme en algunos problemas así de trabajo y de profesiones que va a ser muy, muy angustiante. Entonces la idea era contar eso, pero un poquito en clave de humor. ¿Sí? Bueno, en el caso de Puntos de Contacto es un libro que trata de retomar distintos momentos de la vida cotidiana. Estuve trabajando varios tiempo en él, porque también la idea del reposo, de la revisión y de la corrección eran como algunas cuestiones que me importaban mucho trabajar en la obra. Esa mirada acerca de lo estelar, de los puntos que uno, no sé si ustedes han hecho alguna vez esos juegos que son, que tenemos distintos numeritos y vamos uniendo los numeritos y se formaba una imagen. Al menos yo era casi fanática cuando era chica
y un poco esa era la idea, ¿no? O sea, trazar algunos, digamos, mapas, jugar con la palabra y a partir de eso armar esto, bueno, que fue una recopilación de momentos y de experiencias que pueden ser, o por lo menos eso es lo que intento, que sea una experiencia universal y que cada lector se encuentre en algún texto, en alguna frase, en algún verso, y que se vuelva a sí mismo para pensarse de una manera distinta. Eso es más o menos mi intención con Puntos de Contacto. Omar. Bueno, 40 formas de ser invisible es un libro de 40 relatos cortos que trata el tema de la invisibilidad. Surgió a partir de una tarde en un bar donde tenía ganas de escribir y bueno, se me ocurrió una idea muy loca de un hombre invisible sentado en la mesa de enfrente, escribiendo en una servilleta, todo un juego temporal. Si bien el libro no trata, digamos, de consejos pícaros para ser invisible, si bien hay huellas de eso presentes sobre todo en el primer cuento, pero trata de distintas formas de ser invisible en la vida cotidiana, de las personas que por ahí son dejadas de lado, de hecho hasta llega a hablar de las amas de casa, tiene situaciones cómicas, tiene situaciones también históricas, como por ejemplo lo que sucedía en la Guerra de Malvinas, por donde tenían que volar los aviones para no ser detectados por los radares ingleses, y pensaba que eso también es una forma de ser invisible por ahí, o vestir demasiado a la moda, ser igual que los otros en las apariencias, también es una forma de ser invisible, según mi criterio, ¿no? Cada uno puede discrepar en esto, pero bueno, ese sería un breve resumen de eso. Y con respecto a tu pregunta, me lo planteé antes de participar en el certamen. Estaba entre participar en cuento o en categoría infanto-juvenil. De hecho, iba a participar en cuento, pero tenía ganas como de llegar a un público específico, en este caso a los adolescentes, ¿no? Aunque entiendo bien que el libro se presta también para el tema de los adultos. Yo trabajo mucho con el infanto-juvenil en el sentido de tener un lector modelo en mi cabeza, el lector, digamos, que fui yo alguna vez en la secundaria, en la primaria, tratar de llegar al lector, a ese lector con las cosas que a mí me hubiera gustado leer, digamos, cuando estaba estudiando y todas esas cosas. Pero bueno, eso sería más o menos. Bien. Bueno, aprovechando, no sé si Gustavo, perdón, ¿querías hablar? No, le iba a agradecer a Omar por la explicación y aparte te contestó la pregunta que le habías hecho al principio. Que quedó picando, muy bien. Quedó picando, muy bien. exactamente. Sí. Ahora Fabián, entiendo. Claro, y Fabián miraba contento porque dice, bueno, si se hubiera presentado en cuento era un adversario más. Claro. Te hubiera tenido que ganar, decía Fabián. Claro, te hubiera tenido que ganar. Exactamente. Así que no, dale tranqui con las preguntas. Bueno, aprovecho que fuiste el último en presentarte, Omar, y que tiraste ahí la piedra, porque hay los límites, en esta época los límites de los géneros están como muy difusos, si bien incluso tenemos géneros nuevos, como el libro álbum, que es un género muy nuevo, muy reciente, o géneros que se están consolidando, como justamente el que tiene que ver con tu obra, que es el relato corto, es breve, hiperbreve, como se le quiera llamar. Pero sí hay una calificación que por ahí a lo mejor esto, te podés extender sobre esto, justamente también es parte de la pregunta, tiene que ver más con la posibilidad de meter un título en determinado nicho antes que con algo concreto. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿cuál sería para vos una definición, si es que existe, si es que la tenés, o no, de la literatura juvenil, esa que está destinada justamente para la franja que vos nombraste, que es la de los adolescentes? Para serte honesto, Canito, no tengo la respuesta. No la tengo. Eso es todo. Me encantó. ¿Viste? Fue más larga la pregunta que la respuesta. Bueno, entonces hago otra pregunta.
que tiene que ver, ¿cuál crees que va a ser, cuál crees, y esto ya es hipotético, ¿sí? La reacción de la gente cuando, por ejemplo, y los lectores y las lectoras, y especialmente los adolescentes, cuando vean temas como, por ejemplo, el de Malvinas, ¿sí? Que siempre es un tema muy caro para la sociedad argentina, muy cuidado, muy protegido, tratado como lo trataste vos. Y en paralelo con el tema de Malvinas, por ejemplo, estoy hablando también de la cuestión de la sexualidad, la cuestión de la pretensión de invisibilidad ante algunos casos particulares, como por ejemplo, ¿quién no ha querido ser invisible alguna vez en la secundaria? ¿Sí? Algunos porque tenían sobrepeso, otros porque eran petizos, en mi caso porque era pailón, etcétera. Digo, siempre va a haber algo para que los otros vean y que por momentos nos hagan hacer invisibles. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, hay uno que se llama Discriminación, que justamente habla de eso, uno de las brevedades. Ni siquiera sé cómo encasillarlo al libro. He escrito otros libros similares y me han dicho que son brevedades, que ni siquiera oscilan por ahí entre las microficciones. Es todo un lío el encasillamiento. Pero sí, a algunos les llegará el tema de Malvinas, por ejemplo, a otros no. Otros ni siquiera les llegará el tema, la estructura, digamos, del texto. Dirán, esto es demasiado corto, ¿qué le pasó al escritor que se quedó a la mitad de camino? Pero otros sabrán disfrutar la brevedad. Así que calculo que podrán encontrar variadas temáticas y me gustó por ahí poner temas atrevidos entre los adolescentes, porque no todo tiene que ser color de rosa, un cuento tradicional, o simplemente, bueno, todas esas cuestiones. Bien. Bueno, fíjate vos cómo tendemos puentes, porque somos son cuatro los escritores premiados acá, así que de alguna manera hay que ir construyendo estos puentes. Y cuando hablamos de adolescencia, hablamos probablemente de una de las imágenes que tenemos de la adolescencia es la escuela, ¿no? El trabajo que tiene que ver con la educación. Entonces aprovecho para pasarle una pregunta a Fabián, porque él se mete con esos personajes que la historia marginó, porque eran marginados en su propio momento, como nos está pasando y siempre pasó, ¿no?, en la historia de la humanidad, esos personajes que son los que construyeron las pirámides, pero el que aparece no aparecen sus nombres. Yo no conozco el nombre de un obrero que haya construido la Torre Eiffel, y conozco muy pocos nombres de soldados que acompañaron a San Martín y de mujeres que acompañaron a San Martín en su campaña libertadora. Entonces, Fabián, ya sacándote estrictamente del libro, sacándote estrictamente de tus crónicas de La Tremenda, ¿cuál sería el espacio que vos le darías a estos héroes ocultos y cómo recuperarlos para la educación, para que en la escuela puedan meterse y en la vida cotidiana aquellas generaciones venideras, cuando digan San Martín, estén diciendo San Martín y un cúmulo impresionante, una multitud impresionante de gente que también estuvo atrás? Perdón, antes que conteste Fabián, perdón que me meta, pero me quedó picando, bueno, los cuentos breves, hiperbreves de Omar, y esa necesidad a veces de ser invisible, y también cómo otros te invisibilizan, y lo cruzo con Fabián, que resalta justamente la invisibilidad de esos seres que necesariamente deberían ser visibles porque son los que estaban atrás del gran general y que batallaron y dejaron todo en el campo de batalla. Entonces, nada, me quedé pensando en eso, en la invisibilidad por un lado y en esos seres invisibles que tan importantes fueron y que han sido a lo largo de toda la historia invisibilizados por quien escribe la historia. Solamente eso. Adelante, Fabián, perdón por la interrupción. No hay problema. Sí, mira, justamente mientras hacía la pregunta pensaba en el cuento que Omar leyó justamente cuando estuvimos en el canal hace que en las entrevistas. Él hablaba de una persona que se sentía invisible entre los ojos de su esposa, de sus hijos, como diariamente todas estas personas anónimas nos pasan al lado y no las vemos.
Contestando a tu pregunta, yo creo que el tema sería desarrollar la empatía, tratar de que los maestros, no tengo herramientas pedagógicas como para exponerlo, pero creo que sería eso, que el maestro que enseñara a visualizar al otro, tener empatía con el otro, con lo que está pasando. Un poco se ha iniciado esto con la lucha contra el bullying, pero creo que todos somos necesarios, somos, como decía Cecilia, esos puntitos que necesariamente hay que ir uniendo para formar la red, esta red maravillosa que es la vida. En el caso del último cuento al que me refería con el tema de la última guardia, estos soldados anónimos que van a hacer la última guardia junto al féretro de San Martín que llegaba desde Francia, hago el contrapunto entre los políticos, los militares, los que tienen medallas en su pecho, todo, y estos 7 granaderos que llegan de distintos puntos del país a honrar a su general en ropas de paisano. Ese contrapunto, lo que justamente es para hacerlos ver, para que tengan una forma de integrarse a esta red de la vida que decía yo. Y se me ocurre nada más que eso, de poder, con herramientas pedagógicas, tratar de desarrollar la empatía con el compañero más petizo, más gordo, más bailón, como decías vos, y desarrollando en sí, no estos defectos, sino todas aquellas virtudes que cada uno de nosotros tenemos. Eso es lo que se me ocurre para contestar tu pregunta, Alejandro. Sí, me encantó lo de la empatía, ¿eh? Me encantó lo de la empatía, me parece que ahí de alguna manera está la síntesis. Y no quiero dejar pasar algo también a propósito de lo que dijo Omar respecto de los géneros. Hablamos de géneros, pero también dejamos por ahí traslucir que vivimos en una época donde los géneros a veces no tienen límites, ¿no? Y estamos hablando de 4 libros en los que eso está claro. El tuyo, donde Omar, donde hay relatos breves, hiperbreves, ponerle el nombre que quiera. De hecho, hay relatos que son 2 líneas de diálogo nada más. En el caso de Fabián, que ya desde el título nos propone otra cosa, dice Crónicas de la Tremenda, ¿no? Entonces, ya desde ahí entras de otra manera también a la lectura de esos textos que por momentos tienen forma de cuentos, por momentos tienen forma de relato, por momentos tienen forma de crónica periodística. Y en el caso del Gonza, se podría cruzar esa suerte de novela, se podría cruzar con una crónica, perfectamente, una crónica periodística, ¿sí? O hasta una autobiografía, si se quiere, o una biografía de ese personaje tan particular que por un error de tipografía pasa a ser Pajero en vez de su verdadero nombre, de su verdadero apellido. Y en el caso del poemario de la Ceci, hay varios poemas que tienen la estructura de relato. Ese yo me hacía referencia al del colectivo, ¿no? Ya espero que la Ceci se extienda mejor y si quiere leerlo mejor todavía. Y el Gonza va a leer su novela así que hasta las 5 de la mañana no nos vamos. Se entiende que es un poema, tiene la estructura de un poema, tiene el tratamiento de la lengua y de la palabra como un poema, pero no deja de ser un relato muy breve también. Un relato con final abierto incluso, entonces está claro que esto de las categorías, los géneros, lo necesitamos para mantener nuestro cerebro de alguna manera orientado, pero no es algo que en la realidad se exponga de esa manera. Te aprovecho, Ceci, ya que estás ahí, y me voy a girar la vista para leer tu poemario. Comienza con un prólogo escrito por vos misma, firmado por vos misma, que cierra con la siguiente oración. Primero propone borrar los límites conocidos, ¿sí? Y trazar otra forma de entrar a los sentidos. Y después dice, la última oración dice, la voz se despliega para quebrar el tiempo y, a partir de allí, compartir una respuesta que nos proteja de la intemperie. ¿Cómo? A ver, te lo tiro así derechito. ¿Cómo me protege de la intemperie tu poesía?
Bueno, yo creo que más allá del libro en sí, que es este libro premiado que a uno le ha llevado algún tiempo, creo que la poesía como género, me parece a mí, por ahí ahora nos agarramos ahí a discutir con los novelistas y los cuentistas que están hoy acá, pero me parece a mí que la poesía es un género que protege, que lo que no quiere decir que no sea incómoda, lo que no quiere decir que no interpele, lo que no quiere decir que muchas veces nos haga revisar nuestros propios esquemas de pensamiento, de sentimientos, porque como decía Art, la literatura debería ser un cross a la mandíbula, ¿no? Entonces, la idea de la intemperie, hoy más que nunca, si pudiéramos hablar de ejemplos de intemperie, creo que este momento que estamos viviendo es un poco esa intemperie, tiene que ver con esto de buscar siempre el refugio y el cobijo, no siempre, como decía recién, desde una comodidad, desde una facilidad. Entonces la palabra poética creo que muchas veces viene a decirnos algo que estaba a veces en nuestro interior y que no encontrábamos esa forma. Por lo que vos decías recién, en términos de brevedad, creo que hay una condensación del lenguaje que hace posible que con un verso o que con un texto a lo mejor muy sencillo y simple, aparentemente nosotros encontremos algún tipo de, digamos, no sé si de respuesta, pero a veces hasta de alivio en lo que estamos buscando. En el libro anterior a en La casa vacía, hay también una idea de búsqueda, ¿no? Y en el libro anterior que escribí, que se llama La cicatriz del silencio, también hay una búsqueda. Creo que es un tema que atraviesa por ahí, ahora lo pongo consciente, ahora lo pongo en palabras, pero creo que sí, que esa búsqueda de respuestas, que creo que es un poco esa curiosidad que nos lleva a vivir todos los días, es una preocupación de mi literatura, ¿no? Obviamente que no sé si lo logro, sino que es como tirar esa botella al mar. Creo que todos los que escribimos hacemos quizás ese gesto cuando terminamos un libro y lo ofrecemos al lector, ¿no? Es ese tirar esa botella al mar y esperar que de alguna manera haya un otro que la destape, la encuentre y bueno, y en este caso lo alivie. Bien, y no solamente, perdóname, gracias por la pregunta, por la respuesta, perdón, pero además me animo después de escucharte a recuperar las palabras de Adorno, aquellas que decían que después de Auschwitz no se podía escribir poesía, pero por suerte la poesía se toma revancha, ¿no? Sí. Y acá estamos. Siempre vuelve. Con un premio a un poemario. Y Gonzalito, tremenda tu novela, tremenda. Y esto lo digo desde lo literario, pero también lo digo desde cómo reflejas la realidad del periodismo. Si me permitís, voy a hacer una síntesis muy breve, muy sintética justamente de la novela. Un pasante entra a trabajar, entra como pasante a una redacción y a lo largo de la trama va a quedar como personal de esa redacción. Mientras tanto, el diario va sufriendo un cambio de pasar de papel, formato de papel compartido con el formato online, a exclusivamente formato online. En el medio te encontrás con todos los personajes, fotógrafos, jefes de redacción, directores, cuando digo directores, directoras, fotógrafos, fotógrafas, correctores y correctoras, y además con las situaciones, quienes hemos podido estar trabajar en redacciones, situaciones muy cotidianas, simples, casi invisibles, pero que hacen al periodismo también, ¿no? Todo el tiempo va a haber personajes que suban a la terraza acompañando al personaje principal, que por un error de tipografía pasa a ser el pajero, ¿sí? Y todo el tiempo en la terraza toman café y hay un gato, ¿sí? Que aparece y desaparece, pero todo el tiempo está la tensión sobre un vasito de café que está por caerse o no, y eso lo hemos vivido con el Gonza en determinada redacción, ¿no? Y todo el tiempo pensando, si se cae, le pega a alguien en la cabeza, juicio al diario, nosotros nos echan, y si se cae para adentro, perdiste el café. Hay una crítica muy importante que haces desde la novela, entonces te saco también, como lo saqué a Fabián de la novela, para preguntarte, para vos,
que partís con tu novela de una frase de García Márquez, que en el medio hay un cadáver que vive, ¿no? En referencia a la obra de Rodolfo Walsh. ¿Cuál es el futuro del periodismo? ¿Cómo ves el futuro? No quiero que me des la respuesta definitiva. ¿Cómo ves el futuro del periodismo en este formato online donde dos gatitos lamiéndose venden más que los últimos anuncios del presidente? La verdad me gustaría ser optimista, pero me cuesta. Y también creo que lo veo muy incierto el futuro de la prensa gráfica. Y nadie tiene respuestas, como decís vos, por más que sean especialistas en diarios, periodismo, internet, medios, nadie sabe. Es un cambio tan grande que estamos todos medios perdidos y mareados, y un día vamos viendo los videos de los gatitos y otro día nos damos cuenta que hay que poner otros videos, y así va cambiando. Está buscando, me parece, un nuevo lugar y eso va a llevar mucho tiempo. Sí creo que la prensa gráfica digital tiene que encontrar un equilibrio entre la información importante y la información que quizás le genera más lecturas o rankea más, como el ejemplo que das vos de los gatitos. La necesidad de informar siempre va a estar, cambia el soporte, pero dentro de esta dictadura del clic que viven casi todos los diarios, me parece que hay que buscar un equilibrio, porque si no los diarios terminan siendo portales de entretenimiento, y está bien si lo son, pero me parece que hay todavía un público cautivo que necesita informarse y tratar de entender, con la ayuda de los diarios, como siempre ha pasado, qué es lo que ocurre, ¿viste? El día a día. Bien, sí, cuando se metan a la novela van a poder saberlo, pero también está la contraposición entre los nuevos, no sé si periodistas, pero sí los nuevos integrantes de las redacciones, que vienen con todo el formato digital y con toda esta estructura mental de darle tráfico a cada una de las publicaciones, y están los viejos y viejas periodistas que se resisten a eso, y que es una batalla campal en las redacciones. Yo lo he vivido, el Gonzalo lo ha vivido, y quien haya pasado por una redacción de un diario lo ha vivido. Sí, creo que es la pelea de la necesidad de la urgencia del online, que necesita todo el tiempo estar refrescando la página con noticias nuevas, y por ahí el periodista con el oficio de periodista de ir más a la investigación y darle más contenido a la nota, y en el medio también los dos gatitos con el video, pero la verdad que la novela es buenísima, y yo, sin conocer mucho el mundo del periodismo, conozco un poquito, no mucho, no como el Ale, que ha estado mucho tiempo en los medios, entendí inmediatamente a dónde apuntaba, así que muy bueno. Bueno, muchas gracias. No sé, Ale, si tenés alguna otra pregunta o... Al Gonzalito, ¿cerramos? Si estoy yo en esa novela, no estoy, Gonzalito, ¿no? No estás, me quedo tranquilo. Bueno, de mi parte, antes de que cierre Gustavo, quiero agradecerles a los cuatro, y bueno, mediáticamente a Oscar por las obras, porque, insisto, me sorprendieron, me gustaron las 5 obras. Saco como conclusión lo que ya dije, Ceci, me parece que hasta ahora es tu mejor libro, y espero verlos pronto, realmente, verlos físicamente, y darles el abrazo, si quieren, el abrazo que se han ganado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, la verdad que excelente la presentación, hasta se ha excedido un poco el tiempo que teníamos, porque creo que si seguimos charlando, como dijo recién Ale, podemos leer hasta las 5 de la mañana hablando de literatura, porque es inabarcable, y la verdad que es una pasión para nosotros. Les quiero agradecer a Fabián, a Gonzalo, a Cecilia, a Omar y a Oscar Navarro, que bueno, lamentablemente no pudo estar. Agradecerles la presencia en este momento, pero más que todo agradecerles que escriban, que sigan escribiendo, que se sigan presentando los certámenes, porque necesitamos literatura, y literatura de la buena. Y una vez más, agradecer a Alejandro Frías su participación desde el inicio mismo de este certamen, porque, como dije al principio, ayudó en todo y fue prácticamente quien coordinó para poder llegar a este punto. Así que, bueno, muchas gracias a todos.
a todas y estamos en contacto. Sigan todos prendidos a la Feria del Libro Mendoza 2020, literatura en expansión, que todavía queda mucho por delante. Muchas gracias y que tengan buen día. Bravo. Gracias a vos, Gustavo. Gracias, muchas gracias.